Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, bienvenidos a un programa más. El día de hoy estamos iniciando nuestras transmisiones con un tema que tuvimos la semana pasada muy importante. Fue la reunión de líderes de América del Norte, en la cual participó el presidente Andrés Manuel, el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau de México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Fue una cumbre muy importante, ya que es el bloque económico más importante en el mundo. Se juntan algunas de las economías más importantes y sin duda todos estos presidentes se caracterizan por tener ciertas posturas progresistas, pero también los diferencian los intereses económicos y políticos que a lo interno pueden tener. Para hablar de todo este tema, estamos hablando con mi amigo Roberto Patiño. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación de nuevo aquí en Revolución de las Conciencias. Y pues como ya lo dijo mi buen amigo Chucho, fue un evento muy importante. Creo que antes de abordar temas tan puntuales como los 10 acuerdos a los que se llegaron, creo que habría que comentar las apariencias, los primeros enfoques en los cuales nos dimos cuenta que Andrés Manuel es un líder nato. Andrés Manuel, como en casi todos los eventos que tiene acá en México, igual allá en Estados Unidos, fue arropado en este caso, por nuestros compañeros migrantes, nuestros connacionales, y pues eso demostró el gran liderazgo, la gran calidad humana y la legitimidad con la cual goza, que incluso Trudeau habló de este gran liderazgo y reconoció la presencia de Andrés Manuel también allá en Estados Unidos. Y que además Andrés Manuel pues fue muy claro, muy puntual en lo que quería, principalmente resaltó el tema de migración y pidió a los Estados Unidos el reconocimiento, la regularización migratoria de nuestros connacionales allá en Estados Unidos, que él dijo que pues es una mano de obra muy importante porque pues ellos realizan tareas que a veces las personas nativas, las personas nacionales, pues no quieren realizar. Entonces, además, Andrés Manuel sabe muy bien que pues es una economía que aporta a nosotros a través de las remesas y pues era por demás importante el resaltar este punto. Además de que también resaltó lo del COVID-19, al igual que estaba muy interesado en este punto Canadá, y sobre todo la parte del comercio, del intercambio, ya que Andrés Manuel dijo que tenía que ser un bloque muy fuerte en contraposición con China, que ahorita va creciendo demasiado. Así es. Sin duda hay una infinidad de situaciones para analizar. Yo ahí hago un hincapié, por ejemplo, se sabe que Kamala Harris le pregunta a Andrés Manuel su opinión sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela, sobre sus elecciones y sobre sus procesos internos. Andrés Manuel, con esta tradición que tiene sobre no intervenir en los procesos internos de otros países, lo que él dice es: nosotros nos reservamos esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el tema internacional, también me parece por ahí que es importante. Andrés Manuel resalta mucho esta cuestión de hay que tener un diálogo tanto con Estados Unidos como con Canadá de iguales. Así es. Creo que siempre ha sido una de las prioridades para Andrés, esta igualdad, que dejemos de ser tan asimétricos, tan diferentes, porque hay que reconocerlo, Estados Unidos siempre ha tenido hasta cierto punto una relación de poder con México superior. ¿Por qué? Por economía, porque simplemente lo vimos con Trump hace tiempo, ¿no? Trump nos estuvo presionando para que nosotros estuviéramos deteniendo el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos, y si no, nos amenazó con el tema del cierre de aranceles y fronteras, o subiendo los impuestos a productos mexicanos, ¿no? Y eso es una de las formas en las que México, pues por su relación económica, de que más del 70% de lo que producimos a veces lo exportamos para allá, no podemos darnos el lujo de decirle que no a este vecino incómodo, ¿no? También me parece importante y relevante, ahí Andrés Manuel hace una mención que México ya no estará subordinado a los intereses económicos y que buscará su soberanía. Me parece que, pues, a grosso modo, lo que está diciendo es: pues aquí ya no vamos a ser el patio trasero de Estados Unidos. Y es una cuestión muy importante y relevante. Y me parece que eso es algo que también le gusta mucho a los connacionales que están allá y a los propios de aquí, que estamos aquí en el país,
que es que se busque una igualdad, una relación de pares con Estados Unidos y no como siempre de sumisión. Claro, se tienen que respetar los acuerdos, pero sobre todo la soberanía de los países, porque es un principio internacional, la no intervención, como en cada discurso a nivel internacional lo menciona Andrés Manuel López Obrador. Además, nosotros vimos, creo que no nada más aquí Chucho y yo, sino creo que todos nos dimos cuenta de la presencia, del cambio y el contraste que hubo comparado a otras cumbres. Por ejemplo, la última que fue con Peña Nieto fue un cambio radical desde las apariencias hasta los acuerdos a los que se llegaron. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí vemos a un presidente que pues incluso ya ni siquiera los medios de acá como el Decir o criticaron la parte de que ¿por qué Andrés Manuel no habla en inglés? Al contrario, ahí ven a Ciro que reconoció el liderazgo y la participación de Andrés Manuel y de México como país en esta cumbre, y además de que ahorita pues tampoco tiene mucho que pasó la intervención, la participación de nuestro presidente en la ONU. También no tiene mucho la participación de nuestro presidente acá en México cuando fue sede con los demás países de Latinoamérica. Y eso está reflejando al mundo un liderazgo internacional en el cual Andrés Manuel pues está llamando a la unión, y la política pacífica que él ha llevado a cabo acá en nuestro país quiere replicarla a nivel internacional. Y ya si nos abocamos un poquito a los acuerdos, yo resaltaría 3 de los 10 que firmaron, principalmente el de intercambio comercial, el migratorio y el de COVID-19. Así es. Y así de más importante al menos importante, sin quitarle la importancia de vida a cada uno. ¿Por qué el intercambio comercial? Porque pues nuestra economía es en mucho dependiente de la economía de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos está en declive, pues al rato nosotros sufrimos los daños colaterales. Entonces nosotros tenemos que tener pues, acuerdos con Estados Unidos del intercambio comercial. Como tú ya lo mencionabas, hay muchas exportaciones a Estados Unidos. Y de esta forma, yo resaltaría un comentario de Andrés Manuel cuando estaba hablando después de la reunión bilateral que tuvo con cada uno de los países, después de la reunión incluso que tuvo con el presidente Joe Biden. Ya ves que antes de tenerla con él estuvo con Kamala Harris. Así es. Entonces yo resaltaría que él dijo, somos un bloque a nivel internacional muy importante, palabras más, palabras menos, que tendrá que estar combatiente a la economía creciente de China. Ahí me pareció un comentario muy importante, ya que, pues, como nosotros vemos, y no lo podemos negar, la economía china va creciendo demasiado. Entonces, la economía china, pues, ahorita está incluso llegando a posicionar el yuan sobre el dólar. Y esto es muy importante en el intercambio de divisas. Entonces, me pareció importante el comentario, pero me pareció muy arriesgado, Chucho, porque pues tampoco podemos apostarle las canicas solamente a un solo país. Desde mi punto de vista ya muy particular, Estados Unidos es como si estuviéramos frente a un panista que puede traicionarte, porque pues a lo largo de la historia de Estados Unidos esa ha sido su política. Afortunadamente ahorita estamos con un John Biden que pues es muy completamente diferente en algunos puntos, no en todos, a un Trump, ¿no? Que era un Trump que incluso con Andrés Manuel llevó una relación muy diplomática, se llegaron a acuerdos y pues nada comparado con la política exterior que llevaba con Peña Nieto. Entonces me pareció un poquito arriesgado porque pues habrá que ver que estos acuerdos se lleven a cabo, porque lo que ahorita yo veo como un riesgo es que un día antes de esta cumbre, me parece que era en la Cámara de los Representantes, ¿no? Que es lo que se asemeja acá a la Cámara de Diputados. Así es. Joe Biden pues había mandado la iniciativa no para regularizar a los migrantes, no para nada. Entonces, pues si un día después se está comprometiendo a regularizar a estas personas que están trabajando honestamente, pues entonces creo que ahí habría pues una disparidad, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas en ese punto? Yo creo que tocas varios puntos, Robert. Por ejemplo,
La reforma migratoria. Efectivamente, Joe Biden un día antes manda una propuesta de reforma migratoria que, por cierto, el día de hoy está siendo aprobada, por lo que estoy leyendo. Sí, el día de hoy está siendo aprobada en los puntos generales en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pero hay una acotación ahí, no a la ciudadanía. El problema es que, la situación parece que es con esta reforma migratoria, es que aceptan o hay un acuerdo para que se elaboren estos inmigrantes, pero se les cierra la puerta para que ellos sean ciudadanos. Sí. O sea, Estados Unidos admite en este punto de, a través de esta reforma no voy a tener más ciudadanos. Cosa importante o interesante porque si bien a lo mejor con esta nueva propuesta de Joe Biden se abre la puerta no a una persecución migratoria, que es importante. Y es un avance. Es un avance. También se le cierra la puerta a una idea también de los migrantes, no solo los mexicanos, sino cualquier migrante en ese sentido que entre en este plano de la reforma de poder ser ciudadano americano, claro. ¿No? Se les dice no. Cosa que a mí me parece muy interesante. Habría que ver si la Suprema Corte de Estados Unidos lo admite, porque le están negando el derecho a un individuo que en la Carta Magna, en los documentos de Estados Unidos dice que en sus enmiendas lo menciona, ¿no? Que cualquiera puede ser ciudadano de Estados Unidos y cumple ciertas condiciones. Sí, o sea, es que acá nosotros estaríamos hablando de dos tipos, ¿no?, de migrantes. O sea, el primero, el que sí se va con una visa de trabajo. Así es. Y el otro, el que llega de una forma ilegal, dándole los apodos o aforismos que le ponen, ¿no? Estas personas que pasan a través de lo que antes eran los polleros, o los que llegan incluso de mojados, ¿no? Por eso de ahí viene, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de dos tipos de trabajadores honestos que están allá ganándose la vida y que además ellos nos apoyan a nosotros a través de sus remesas. Entonces aquí, ¿de qué forma será la regularización? Porque, a ver, a quien tiene la visa de trabajo, pues obviamente aquí sería en términos jurídicos estarla renovando para que pues continúe con su empleo. Y las personas que no tienen ni siquiera esta visa están sin documentos. E incluso, lamentablemente, pues algunos connacionales allá están trabajando sin documento alguno. O sea, ni siquiera tienen lo más básico, que es un acta de nacimiento o la CURP, que es lo que acá les ampara pues su registro como población. ¿Por qué? Pues porque no quieren ellos acercarse a algún consulado o incluso a la embajada para tramitar eso, porque saben que están de forma ilegal y pueden ser deportados. Entonces, habría que analizar, porque son dos situaciones completamente diferentes. A veces nosotros vemos pues como muy fácil, ¿no?, que los migrantes están trabajando allá, mandan las remesas, pero ¿cuál es el día a día de cada uno de ellos? Es muy diferente una persona que está con visa de trabajo a una persona que no tiene ni un documento. Incluso las personas que no tienen documento son las más vulnerables. Entonces, aquí pasado el acuerdo, ¿de qué forma también pues el presidente Joe Biden va a hacer que se materialice en el Congreso? Yo ahí te voy a hacer un comentario. Digo, definitivamente tú preguntas, ¿cómo va a ser Joe Biden para que se materialice en el Congreso? No lo sé. Supongo que va a tener sus cabilderos y ahí el presidente de la Cámara Baja tendrá que revisar. Sobre todo Kamala, que es la que tiene la facultad para poder llevar la sesión en la Cámara Baja de los Representantes, ¿no? En la Cámara de los Representantes en Estados Unidos. Pero yo te comentaría que efectivamente, hablando del tema migrante y de las remesas, muy interesante la recepción que tiene Andrés Manuel por parte de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. ¿Por qué me parece interesante? Porque ya lo podríamos ver en otros sexenios. Peña Nieto, cuando iba a Estados Unidos, le gritaban, lo insultaban, tenía que estar rodeado de una comitiva de seguridad, porque si no era imposible que pudiera asistir. Y con Andrés Manuel hay una imagen que los connacionales que están allá, aunque no están aquí, se enteran o saben o se encuentran representados por Andrés Manuel. En lo simbólico, Andrés Manuel, para los migrantes, parece ser un cambio de discurso y un cambio de diferencia, ¿no? Claro. Sin duda, yo eso siempre lo voy a decir, me parece que no es un logro tener máximos de remesas, porque eso significa que muchas veces las condiciones económicas del país no están bien, ¿no? Tener máximos de remesas y depender de dinero extranjero, es decir,
de nuestra fuerza de trabajo, que son los migrantes que están en Estados Unidos, y la mandan acá, eso significa que nosotros estamos en una condición difícil aquí a lo interno, ¿no? Y que por eso están migrando y por eso están mandando el dinero. Me parece que no es un buen indicador, pero lo que sí es cierto es que estos migrantes se sienten totalmente identificados con Andrés Manuel y, por ende, tal vez me voy a arriesgar a decir, con el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Así es. O sea, la verdad es de que las remesas, y aquí me gustaría resaltar un poco lo que él dijo en la ONU, acerca, y que lo dice casi en todos los espacios, pero en la ONU lo resaltó mucho, el modelo neoliberal, que es un modelo a nivel mundial. Entonces, el modelo neoliberal es lo que no ha permitido permear que nosotros tengamos una economía en cierta manera autosuficiente y dependamos, pues en este modo, de un ingreso extra que es a través de las divisas que mandan los compañeros que están allá connacionales en Estados Unidos. Y no solo ellos, también hay otros connacionales que están en otras partes del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos. El modelo neoliberal no ha permitido que nosotros tengamos esa transición. O sea, Andrés Manuel me queda claramente que está poniendo el parteaguas para que este modelo sea disipado, perdón, los vicios de los cuales de ahí emanan. Programas a nivel nacional como el de Sembrando Vida, que incluso está haciendo la recomendación, lo quiere casi extender a otras partes del mundo, ¿no? Como aquí lo había también planteado en la reunión que tuvo aquí en México con los países de Latinoamérica, ¿no? Que incluso allá hizo nada más una pequeña mención. Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Sin embargo, para la parte de intercambios económicos, aquí habría que ver también de qué forma se va a abordar en el Congreso, tanto de allá como de acá, ¿no? Algunos estaban diciendo, oye, Andrés Manuel, ¿y vas a resaltar lo de la reforma eléctrica allá en Estados Unidos? ¿Por qué lo menciono? Porque también el intercambio comercial tiene que ver con las energías, ¿no? Así es. Porque aquí nosotros tenemos pues también mucha reserva de litio, que es el oro blanco que nos va a ayudar para continuar subsistiendo, pues porque prácticamente nosotros dependemos pues de la energía. Tendremos nosotros que estar muy conscientes que el recurso no renovable, que es el crudo, pues ya nosotros tendremos que extraer menos cantidades, por eso se está optando por el litio. Sin embargo, Andrés Manuel no lo resaltó de forma tajante, porque aparte es un tema que todavía se sigue discutiendo acá en México, pero es muy importante resaltar porque tiene que ver con los intercambios comerciales. Y acerca de lo del COVID-19, Canadá estaba, pero también muy interesado en esto. Y algo que me parece muy fundamental, que esperemos que se lleve a cabo, es que van a apoyar con donaciones a aquellos países de Latinoamérica y también del Caribe, pues que no tengan la posibilidad de adquirirlas, ¿no? Y hay que decirlo claramente, los países que están, pues lamentablemente sin posibilidad de tener ahorita a su población con el abastecimiento de estas vacunas, pues es, por ejemplo, Haití, ¿no? Que es un país extremadamente pobre. Entonces, pues habría que poner atención en estos países para que reciban la vacuna. Creo que es un derecho humano que todos debemos de tener el acceso a la vacuna. También lo que ha resaltado mucho Andrés Manuel, pues es que ahí no se comentó, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿no? Lo de Cuba, también el bloqueo económico, porque pues es un país bloqueado. Yo siempre soy de la idea de que no hay ni primeros, ni segundos, ni terceros mundos. Eso creo que es un discurso de siglos muy, muy anteriores. Creo que hay países que tienen bloqueos económicos y hay países que no lo tienen. Entonces, país como Cuba tiene un bloque económico. No es que sea un país de segunda ni de tercera. Solamente no dejan que comercie. No dejan que los vecinos tengan la posibilidad de comerciar porque si no hay algunas imposiciones pues en los aranceles con los países que le están brindando la ayuda. Entonces, Andrés Manuel claramente dice, yo tengo el liderazgo, lo tiene, entonces él tiene la posibilidad de tocar estos temas ahí en Estados Unidos, de hacer un cabildo internacional, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que a mí me parece muy, muy relevante, pues seguimos en esta misma situación, de que primero no se había hecho la cumbre de líderes en 5 años. Ajá. Es decir, que con Trump, en la era Trump, nunca hubo esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque Justin Trudeau no quiso reunirse primero,
porque Trump tiene una diferencia con Justin Trudeau y con Andrés Manuel también, y con Peña Nieto. O sea, siempre hubo diferencias políticas, no hubo un encuadre político entre las tres fuerzas. Y podríamos decir que tal vez haya sido estos 5 años los momentos más fríos de la relación de del bloque económico México, Canadá, Estados Unidos. Pero, aunque hay que reconocer que también Trump fue el de los que impulsó el Tratado de Libre Comercio y que Andrés Manuel llegó a renegociar, ¿no? Porque ya estaba avanzado, llega el gobierno de Andrés Manuel y entra una nueva renegociación. Que es importante recalcarlo. Creo que ahí eso es muy importante porque Andrés Manuel, cuando entra a renegociar el Tratado de Libre Comercio, da un manotazo en la mesa diplomática y dice, tenemos que volver a hacer todo. Tiene una relación diplomática con Trump muy importante en el sentido de que no se dejó amedrentar. Si bien otra vez hay una relación asimétrica muchas veces con Estados Unidos y tú tienes que saber mediar cómo poder ponértele al tú por tú a ese Sansón internacional, Andrés Manuel lo hace por esa parte y termina la era Trump, inicia la era Biden, disculpen amigos, inicia la era Biden y inicia un nuevo proceso de relaciones, ¿no? Estamos hablando ya de reformas migratorias, estamos hablando ya de esta visualización de programas como Jóvenes Construyendo Futuro y Sembrando Vida, y estamos hablando de una nueva relación con Canadá en el sentido de que Canadá, Andrés Manuel habla con Canadá para el tema de la reforma eléctrica y Canadá dice, es derecho de los países buscar su soberanía, ¿no? Y si esa es la energética, lo realizaremos. Exacto, porque la extracción de minerales, o sea, ¿cuántas empresas canadienses no tenemos acá llevándose todos nuestros minerales? O sea, es algo muy importante que tenía que abordar Andrés Manuel en la reunión bilateral, cada quien en las embajadas. Ya ves que estuvo Ebrard en la embajada de México allá, pues dando los pormenores, ¿no? Y tocaron un poquito ese tema. Canadá, porque es un tema bilateral. Y lo que tú decías de las diferencias, pues claro, son diferencias históricas. Ahí tienes la doctrina Monroe, ¿no? Claro. Donde los países latinoamericanos, pues casi son los que deben de estar subordinados a estos gigantes de Norteamérica, ¿no? En donde pues el país norteamericano, que es México, pues casi siempre es también relegado. Y lo que tú decías, llamado el patio trasero, pues es lo que nosotros vemos también, por ejemplo, yéndonos un poquito al tema de seguridad, acerca del abastecimiento de armas a nuestro país, que a nosotros nos ha traído resultados fatales, con los cuales nosotros ya lo sabemos, que con Felipe Calderón, pues se incrementó los índices de violencia a su máximo, y además de que hizo que el darle el garrotazo, como dice Andrés Manuel, al avispero, pues hizo que, ¡pum!, se dividieran, ¿no?, los cárteles más grandes en cárteles chiquitos y generaran pugnas en territorios, y eso es lo que nos ha traído pues un derramamiento de sangre a nivel nacional. Y todo este tema, todas estas reuniones, primero Andrés Manuel en la ONU hace ya casi 2 semanas y la semana pasada Andrés Manuel en la cumbre de líderes de América del Norte, todo esto ha hecho que incluso personajes que siempre han sido muy críticos con Andrés Manuel, como Ciro Gómez Leiva, digan lo que mencionaste al principio, ¿no? Son estadistas, en algún punto, porque le da la diferencia, le hace una diferencia total entre la era Trump, la era Biden, y Andrés ha sabido sortear tanto una como la otra. Y eso es muy importante. Me parece a mí que si vamos a decir que Andrés Manuel puede tener tintes de estadista, es ese punto. Claro. Haber surfeado con muy aceptablemente, seguramente hubo errores, la era Trump, y iniciar la era Biden también con acuerdos, también con nuevos puntos de vista y también con nuevos enfoques. Me parece que ese es el punto que Andrés Manuel políticamente saca un 10. Vamos a ver lo de los acuerdos, efectivamente la reforma migratoria, el tema de cooperación en COVID y el tema económico. Hay que revisar, hay que ver, porque efectivamente de Estados Unidos se puede esperar. De Estados Unidos y de Canadá, claro, se puede esperar mucho. Y sabes que nada más como para ir cerrándolo, a la derecha le duele mucho esta situación que personajes como Trudeau y Biden, o sea, recordemos a una Denise Dresser, a un Sergio Sarmiento, que hablan y vanaglorian a Joe Biden, a Trudeau, como los grandes estadistas, como los políticos que aspiramos a ser.
se juntan con Andrés Manuel y encuentran en Andrés Manuel no una diferencia, ¿no? Trudeau habla de que el humanismo, la teoría humanitaria y de igualdad social de Andrés Manuel comparte. Claro. ¿No? Entonces se siente la derecha a lo interno, ya hablando de cómo está la derecha en México, Sí. se siente vulnerable. Cada día se están quedando con menos referentes, ¿no? Claro, y además de que pues estos personajes pues solamente se dedican al negocio, ¿no? El periodismo incluso ellos lo ven como negocio. Habría también que revisar de dónde provienen sus ingresos, pero bueno, esos ya también son otros temas. Abocándonos a lo de los acuerdos, pues me pareció perfecto y por eso es de que yo mencioné y dije el tema de migración, porque pues el recurso humano es muy importante para todo. Entonces aquí habría también que pues, resaltar, ¿no? Que se hiciera también, no se tocó ya con mucha puntualidad, pero me imagino que debe de venir en los acuerdos ya en algún precepto, pues una reforma laboral que sea equiparable en los tres países, porque pues no es posible lo que los capitalistas llaman el capital humano, que el capital humano acá, mal llamado capital humano, sea tan barato, ¿no? La mano de obra acá tan barata y los sueldos en Canadá y Estados Unidos, pues a pesar de que allá la moneda tiene, el poder adquisitivo es mayor y la moneda es más fuerte, pues ya si lo vemos porcentualmente y repito, el poder adquisitivo, pues es completamente diferente acá en México. Acá la gente, el poder adquisitivo es muy bajo, los sueldos son muy bajos, entonces ahí habría que abordar mucho el tema de una reforma laboral que fuera armonizada en los tres países para que con esto se evitaría tanta migración, que es lo que los gringos, los estadounidenses, no quieren tanto. Ya no menciono a Canadá porque, bueno, tienen que saltar un país, ¿no? Ya es un poco diferente, que también hay mucho mexicano en Canadá, Claro, hay que resaltarlo. Pero aquí habría que echar el ojo también a esto, ¿no? A una reforma laboral que fuera armonizada, ¿no? Primeramente, en el poder adquisitivo. En el sueldo, pues bueno, ese se va definiendo, ¿no? Con base en los salarios mínimos de cada país. Pero en el poder adquisitivo, o sea, que el poder adquisitivo en las empresas transnacionales, que incluso algunas son canadienses, vuelvo a repetir, que tienen presencia acá en México para la extracción de minerales, porque nosotros somos un país rico en recurso natural. Entonces, habría que ver ahí, ¿no? Porque si no estaríamos nosotros siendo con el discurso gatopardista en el que nada cambia y tendríamos que hablar de una colonización futurista, ¿no? En donde ya no es de que te tengan tampoco con la cadena, sino en realidad la cadena es invisible, en donde tú estás atado a tantas horas a trabajar por un salario miserable, ¿no? En donde los extranjeros todavía se llevan tu recurso natural. Entonces, aquí lo que tú mencionas, Andrés Manuel, políticamente hablando, es muy importante porque tiene liderazgo, tiene la calidad humana para poder tan siquiera tocar los temas verbalmente. Ya en acuerdo es una cosa y materializada es otra, que es lo que te volví a decir. El tema de China es muy delicado porque, pues, ¿cómo le va a aventar todos los huevos solamente una canasta, no? Porque hay que ver que Estados Unidos cumpla los acuerdos. Pero a mí me parece, Robert, que Andrés Manuel y México toman una decisión y lo que hace Andrés Manuel es decir, yo soy de este bloque. Sí. O sea, a veces en estos tiempos, en estas situaciones internacionales, las definiciones son difíciles y no hay mejor política que la ambigüedad a veces. Pero Andrés Manuel lo que hace es asegurarle a Joe Biden, a Trudeau, estoy aquí, estoy con ustedes y somos un equipo, ¿no? Y en el ámbito espacial, o sea, tú lo puedes ver acerca de, pues sí, son mis vecinos, tengo que hacer alianza con mis vecinos, ¿no? Está bien, pero también que no se nos olvide que, por ejemplo, Estados Unidos le debe dinero a China. También, o sea, es que China comercia con todo el mundo, con todo el mundo. Y fue un tema que, pues sí, ahí Andrés Manuel sí fue muy puntual. Declaró, soy de este bloque, nosotros, Estados Unidos, Canadá, hablando de... Se tomó una decisión. Exacto. Se tomó una decisión que pesará para bien o para mal en los años venideros. Esperemos que sea para bien. Sí. Totalmente. Robert, vamos a ir terminando. ¿Algún último comentario? Como comentario final, yo creo que nosotros tenemos que estar pendientes al próximo año porque va a ser la continuidad de esta cumbre y va a ser aquí en México. Así es, hay que revisar.
Yo nada más ahí diría que me parece que es un saldo positivo la cumbre de líderes de América del Norte y toda la gira que ha tenido Andrés Manuel Sí. por Estados Unidos, Canadá, con los líderes de este bloque Y central. políticamente, de veras, que no se nos olvide que Andrés Manuel se fue y regresó en un vuelo comercial. Es Claro. algo muy importante. Claro, me parece que es un saldo positivo, te va bien. Andrés Manuel en lo internacional generalmente sale muy bien parado, Sí. ¿no? La CELAC de hace unos meses con los países de América Latina, el tema de Cuba, el tema de Bolivia, ha salido muy bien parado Sí. Andrés Manuel, ha sabido posicionarse. Bueno, y para todos nuestros amigos y amigas que Ujú. deseen seguir aprendiendo un poco más sobre la Claro. situación del país y de el presidente, tenemos 5 libros sobre A la mitad del camino del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí Roberto ya lo Sí, leyó, ya lo terminó muy de bueno. leer. Y cortesía del senador César Cravioto, muchas gracias. Y se va a llevar el día de hoy un libro, él o la compañera, que realice lo siguiente. Primero, compartir en sus redes sociales nuestro programa del día de hoy y nuestro canal. Preferiblemente el de YouTube, de hecho, para que se suscriban ahí y ponga en la caja de comentarios de YouTube, eso es muy importante, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la frase más importante que ustedes consideran que Andrés Manuel dijo en la ONU hace 2 semanas? ¿Cuál fue lo que más se acuerdan, en lo que más les gustó? Ahí pónganlo en la caja de comentarios y la respuesta que tenga más like, que se haya suscrito también la persona y que nos haya compartido en sus redes sociales, se va a llevar un libro de Andrés Manuel. ¿Vale? Entonces, pues les agradecemos mucho, participen y nos estamos viendo en la próxima semana. Robert. Pues mucho éxito al que se gane el libro. No va a estar por demás. Incluso lo lean más de una vez, porque esto, además de que nos da pormenores de la política que está llevando Andrés Manuel, una joya, porque tiene pues también algunos pasajes ahí históricos. Saben que a Andrés Manuel le gusta mucho la historia. Claro, claro. Bueno, sus Mucho amigas y éxito. amigos, éxito. Nos estamos viendo. Comenten.